The mixed martial arts superstar was wanted by police. Who's accused of beating someone unconscious. Arrest warrant has been issued for Nate. Nate Diaz tiene 41 años, cumplirá 42 en abril y hace apenas 3 días, el 16 de mayo de 2026, el mundo lo vio sentado y sangrando entre asaltos en el Intuit Dome de Los Ángeles, incapaz de responder a la campana del tercer asalto. Diaz leaking like a political document and they have stopped the flow. Tenía la cara abierta, su esquina tiró la toalla. You agree with the stoppage? The decision to stop the fight. El público se quedó en silencio. Esto es en lo que se convierte el hombre que una vez sometió a Conor McGregor y dijo: "No me sorprende, hijos de puta". Hey, I'm not surprised. El guerrero de Stockton, el luchador más auténtico que ha visto este deporte. Diaz gets the mount. My goodness. Un hombre que lo dio todo por los deportes de combate y a cambio recibió una máscara carmesí y un asiento vacío. I have to get him 3 fights a year. I offer fights. He either accepts them or turns them down. Esta es la historia completa, brutal y desgarradora de Nate Diaz a sus casi 42 años. Nacido en Stockton, forjado en las calles. Para entender por qué esto duele tanto, hay que remontarse al principio, no a la UFC, no a las conferencias de prensa, mucho más atrás, a Stockton, California, una ciudad que no se disculpa por ser dura. Nate fue criado por una madre soltera junto a su hermano mayor Nick y su hermana Nina. Su entorno en la infancia fue modesto. Esa palabra, modesto, ni siquiera lo describe. Era una casa sin mucho dinero, sin muchas comodidades, pero con una regla tácita que todos entendían: luchas o te hundes. A los 11 años, inspirado por su hermano Nick, quien más tarde se convertiría en un destacado luchador de MMA, Nate comenzó a entrenar en artes marciales. Y la razón por la que seguía regresando al gimnasio, al principio, no era pasión, era hambre. Literalmente. Después de las sesiones de entrenamiento, los chicos mayores llevaban a Nate y a Nick al camión de comida estacionado cerca del gimnasio y les compraban burritos. Algunas noches, esa era la única comida que tenían, así que Nate Diaz no se enamoró del jiu-jitsu por la gloria. Se enamoró de él porque significaba que podía comer. Ese detalle te dice todo lo que necesitas saber sobre este hombre. Desde el primer día, todo lo que logró en esa jaula surgió de la necesidad, supervivencia, el mismo instinto que lo forjó más tarde, trágicamente, comenzaría a destruirlo, porque cuando la supervivencia es tu único modo de vida, nunca sabes cuándo parar. Nunca te rindes, nunca te das por vencido, incluso cuando deberías. Los hermanos entrenaban en el gimnasio de Cesar Gracie y caminaban kilómetros para llegar allí, porque no tenían otra opción. El vínculo con su hermano Nick es especialmente fuerte, y juntos construyeron un legado en las MMA que refleja lealtad, disciplina y sacrificio compartido. Nate dijo una vez de Nick: "Es mi puto hombre, él abrió el camino", y esa relación, esa hermandad, sería tanto su mayor fortaleza como un espejo de lo que estaba por venir, porque la historia de Nick tiene su propio capítulo trágico, y de alguna manera Nate terminó siguiendo el mismo camino. Ultimate Fighter y los inicios de la UFC. Avancemos rápidamente hasta 2007. Nate Diaz entra en la casa de The Ultimate Fighter, temporada 5, y nadie sabe quién es. Es solo el hermano menor de Nick, de Stockton, sin bombo, sin influencia, solo esa cara, esa expresión permanente e indiferente que decía que ya había visto cosas peores que cualquier cosa que le pudieras lanzar. Ganó The Ultimate Fighter 5, un reality de competencia producido por la UFC, y esa victoria le valió un contrato con la organización. Rápidamente se hizo famoso por su estilo de lucha aguerrido y su disposición a enfrentarse a todos los retadores. Pero no fueron solo las peleas lo que lo hizo destacar, fue todo lo demás. Maldijo ante las cámaras, desafió a la gente. Cuando otro luchador de la casa le faltó el respeto a su equipo, Nate se volvió loco. Una vez dijo en la casa: "No le tengo miedo a nadie en esa casa", y uno creía cada
sílaba. Derrotó a Rob Emerson en las preliminares, estranguló a Gray Maynard con una guillotina y luego, en la final, destrozó a Manny Gamburian cuando este se dislocó el hombro y el árbitro detuvo el combate. Díaz ganó $16,000 por esa final de TUF 5. $16,000 por ganar todo el torneo, por pelear con todo su corazón en una casa llena de cámaras y drama durante semanas. $16,000 y un contrato con la UFC. Esa fue la base del imperio de Nate Diaz. En los primeros años de la UFC se enfrentó a asesinos: Clay Guida, Joe Stevenson, Gray Maynard de nuevo, Jim Miller. En UFC on Fox 3, Nate derrotó a Jim Miller con una guillotina rodante y fue la primera vez que Miller fue detenido en su carrera de MMA. Cada pelea era una guerra, cada victoria se ganaba con sangre y los fans empezaron a acudir solo para verlo a él. No porque fuera el campeón, no porque la UFC lo promocionara, porque era auténtico. En una era de luchadores cuidadosamente empaquetados, Nate Diaz era completamente, peligrosamente sin filtros. Y la UFC se dio cuenta, pero no le pagaron como tal. Dana White y la cita que movió la aguja. Aquí es donde la historia comienza a oscurecerse. Aquí es donde la máquina comenzó a machacar al hombre que se negaba a encajar en ella. A pesar de convertirse en uno de los luchadores más queridos de la promoción, a Nate se le pagaba constantemente de menos y se le infravaloraba. Dana White, el presidente de la UFC, en un momento dado dijo públicamente sobre Nate: él no mueve la aguja, su hermano es quien mueve la aguja. Esa cita le dolió profundamente. Nate la escuchó, todos la escucharon, y la frustración que le provocó definiría la siguiente década de su carrera, para bien y para mal, porque lo que la UFC no entendió, o tal vez no le importó, fue que Nate no estaba tratando de mover la aguja, estaba tratando de ser él mismo, y al ser él mismo, atrajo a la base de fans más leal, apasionada y de clase trabajadora del deporte. Luchadores como Dustin Poirier tenían patrocinios y una imagen de marca impecable. Nate tenía autenticidad, y la autenticidad no siempre rinde lo mismo que la imagen de marca, pero dura más tiempo. A pesar de ser uno de los luchadores más conocidos del planeta, a Nate no le habían pagado tan generosamente como a otros luchadores de la UFC. Un vistazo a sus ganancias a lo largo de su carrera muestra que estuvo mal pagado durante la mayor parte de ella y que su salario máximo se produjo durante las peleas contra Conor McGregor en 2016. Antes de McGregor, ganaba $15,000, $20,000 por pelea, a veces menos. Este era un hombre que encabezaba los eventos. Este era un hombre al que los fans venían a ver y se llevaba a casa menos que el costo de un auto usado después de impuestos y comisiones de gestión. Esa amargura era legítima, no era fingida. Y cuando apareció Conor McGregor y la UFC le tiró millones mientras apenas le prestaba atención a Nate, algo en Diaz se rompió. Y eso nos dio el mejor momento en la historia de la UFC. UFC 196, la noche que lo cambió todo. 5 de marzo de 2016, UFC 196, Las Vegas, 11 días de aviso. Rafael dos Anjos se retiró. La UFC necesitaba un sustituto para pelear contra Conor McGregor, la estrella más grande del planeta, un hombre en la cresta de la ola de knockouts, fama y un encanto arrogante que tenía a todo el deporte comiendo de su mano. Nadie dio un paso al frente, excepto Nate Diaz. Se presentó no porque estuviera preparado, no porque fuera el momento adecuado, sino porque era Nate Diaz. Y Nate Diaz no le dice que no a una pelea. Lo que pasó esa noche ya es leyenda. Conor fue más rápido al principio, más preciso, y por un momento pareció que podría terminar la pelea. Pero entonces Nate encontró su distancia. Comenzó a atravesar los golpes, con esa sonrisa exasperante en su rostro, el cuerpo calentándose, la presión aumentando. Para el segundo asalto, Diaz tenía a McGregor lastimado, luego en el suelo y luego rindiéndose. Un rear naked choke se había acabado, la sorpresa más impactante que el deporte había visto jamás. Y luego vinieron esas palabras inmortales, micrófono en mano, con el sudor aún goteando. No me sorprende, hijos de puta. 6 palabras.
sin guionista, sin entrenador que le susurrara frases. Solo un chico de Stockton al que toda su vida le habían dicho que no era suficiente, diciéndoselo finalmente a la cara al mundo. Nate Diaz ganó $500,000 por esa pelea. $500,000 que McGregor se llevó $1 millón a pesar de haber perdido. En las dos revanchas que siguieron, McGregor ganó $5,5 millones y $5,600,000. Mientras tanto, Diaz ganó $2,800,000 y $4,300,000. El hombre que llevó el peso de la promoción, que creó el meme, que vendió la revancha, que lanzó las provocaciones, que nos regaló el momento icónico, ganó menos de la mitad de lo que ganó McGregor cada una de las veces. Esa no es la historia de un hombre que no causa impacto. Esa es la historia de un hombre que revolucionó todo el maldito deporte y le pagaron como a un actor secundario. La revancha y el desaparecimiento progresivo. UFC 202, agosto de 2016. La revancha. Esa pelea ostenta el récord de la segunda mayor tasa de compras de pay-per-view de la UFC de todos los tiempos, con 1,6 millones de compras. El deporte nunca había visto algo así. Nate perdió por decisión mayoritaria en una guerra de 5 asaltos que los aficionados aún debaten hasta el día de hoy. Sacudió a McGregor varias veces, lo dejó ensangrentado, recibió golpes que habrían acabado con la mayoría de los luchadores y siguió avanzando. Perdió, pero perdió como un guerrero, y nadie que lo viera lo olvidó jamás. Pero aquí es donde comienza el declive. Después de la revancha contra McGregor, Nate Diaz desapareció. Años de inactividad, exigencias de combates más importantes, exigencias de dinero de verdad. Rechazó combates que no le convencían. Se tomó largos descansos y vio cómo la UFC seguía adelante sin él. En agosto de 2018 se anunció que se esperaba que Diaz regresara contra Dustin Poirier. Poirier se retiró por una lesión y el combate se canceló. Más limbo, más silencio. El público esperaba, la UFC planificó en torno a él, y el deporte siguió evolucionando. Finalmente regresó en 2019, venció a Anthony Pettis y luego se enfrentó a Jorge Masvidal en el Madison Square Garden por el cinturón BMF en una pelea que terminó con una interrupción médica debido a un corte brutal. Su rivalidad con Conor McGregor sigue siendo la más grande en la historia de las MMA, rompiendo récords de pago por evento en todos los ámbitos. Y en la pelea contra Jorge Masvidal, llevó al primer presidente en ejercicio de los Estados Unidos a un evento de la UFC. Un presidente en ejercicio. Esa era la importancia de lo que Nate Diaz significaba para el deporte. Y aún así, nunca tuvo un cinturón. Y aún así, la UFC lo subestimó. La final de la UFC y la agencia libre. En septiembre de 2022, Nate Diaz peleó por última vez bajo la bandera de la UFC. En el pesaje para el UFC 279, Khamzat Chimaev pesó 178,5 libras, 7 libras y media por encima del límite de peso welter. Como resultado, Chimaev fue retirado de su combate contra Diaz. En su lugar, Diaz se enfrentó a Tony Ferguson en el evento principal. Diaz ganó la pelea mediante una sumisión con una llave de guillotina en el cuarto asalto. La despedida de una leyenda, una victoria, un final limpio, algo que los luchadores rara vez consiguen. Diaz optó por no renovar su contrato con la UFC antes del combate contra Ferguson, lo que lo convirtió en agente libre en el momento en que concluyó la pelea. Salió de la jaula como un hombre libre, sin título, sin ceremonia de retiro, sin video homenaje de la organización por la que había dado la sangre durante 15 años y más de 30 peleas. Simplemente se fue, y la UFC lo dejó ir sin siquiera un adiós. Algunos lo llamaron terquedad, otros estupidez. Para Nate era una cuestión de principios. Había pasado años viendo cómo la UFC ganaba miles de millones gracias a luchadores como él, mientras los mantenía atrapados en contratos mal pagados. Quería salir, quería construir algo en sus propios términos. Había dicho, quiero ser dueño de una promoción, hacer lo mío. El fuego seguía ahí, pero lo que vino después no fue lo que nadie esperaba. El incidente de Bourbon Street.
Luego llegó abril de 2023, Nueva Orleans, Bourbon Street. Después de un evento de Misfits Boxing, estalló una pelea callejera entre la multitud y Nate Diaz se vio en medio de ella. Las imágenes se hicieron virales de inmediato. En los videos, Diaz parecía estrangular hasta dejarlo inconsciente al influencer de redes sociales y boxeador Rodney Peterson. La cabeza del hombre golpeó el pavimento. Quedó inmóvil. Las imágenes eran impactantes. Las autoridades revisaron las grabaciones y finalmente se emitió una orden de arresto contra Diaz por un cargo de agresión en segundo grado. Nate se entregó. Su foto policial apareció en todos los medios. Su abogado alegó defensa propia, diciendo que Peterson había perseguido agresivamente a Nate. Y finalmente, la Fiscalía del Distrito de Orleans decidió que no presentaría cargos penales. Los cargos fueron retirados, pero la imagen ya estaba ahí fuera. Se había causado un daño de otro tipo, no un daño legal, un daño narrativo. Aquí había un hombre que siempre había caminado en la línea entre lo intrépido y lo imprudente, y ahora la había cruzado en una calle pública sin guantes, sin árbitro y con un hombre inconsciente en la acera. Los aficionados estaban divididos. Algunos lo defendieron a gritos, otros vieron esas imágenes y pensaron en silencio que tal vez algo no estaba del todo bien. Tal vez los años de guerras dentro de esa jaula habían afectado el interruptor dentro de la cabeza de Nate, el que se supone que debe saber cuándo apagarlo. La pelea contra Jake Paul y los signos de interpretación. Agosto de 2023. Jake Paul contra Nate Diaz, Dallas, American Airlines Center. Paul se llevó la victoria por decisión unánime, con puntuaciones de 97-92 y 98-91 en 2 tarjetas, sobre el veterano de la UFC Nate Diaz. Paul era más joven, más rápido, más grande y llevaba años dedicándose exclusivamente al boxeo. Nate era un boxeador profesional novato a los 38 años. Para muchos, el enfrentamiento era desigual. Paul logró un derribo en el 5º asalto cuando alcanzó a Diaz con un gancho de control que lo envió contra las cuerdas y lo dejó tambaleándose. Nate se levantó. Por supuesto que lo hizo. Eso es lo que hace. Pero estaba recibiendo golpes, muchos. Y en esos momentos en los que Nate simplemente se quedaba ahí parado y absorbía los golpes con esa mirada vidriosa en los ojos, empezabas a escuchar los susurros. Los aficionados en las secciones de comentarios, analistas en los podcasts, médicos especializados en traumatismos cerebrales, todos preguntando lo mismo, en voz baja. ¿Esto está bien? ¿Está bien él? Porque las palabras entrecortadas en las entrevistas posteriores a la pelea ya no eran solo la arrogancia de Stockton, sonaban a otra cosa. Sonaban como un hombre que había recibido demasiados golpes de demasiados asesinos durante demasiados años, y nadie en su esquina ni en ningún otro lugar del deporte le decía que se detuviera. Paul dijo: "No sé cómo sobrevivió a ese primer asalto, pero es un perro y yo pasé al perro". No es precisamente un cumplido, más bien parece un elogio fúnebre pronunciado por alguien que acaba de quedarse con tu dinero. Combate de boxeo de Masvidal y la demanda. Julio de 2024. Nate Diaz contra Jorge Masvidal. Combate de boxeo. Combate por rencillas. Los dos hombres que habían peleado dentro del octágono de la UFC años atrás, ahora intercambiaban golpes en un ring de boxeo para Real Fight Inc., promoción de Nate. Y esta vez, Nate ganó. Una decisión mayoritaria. Lanzó más de 700 golpes a lo largo de 10 asaltos y superó a Masvidal para reclamar una victoria que se sintió, por un momento, como una resurrección. ¿Qué había detrás de esa victoria? Caos. Nate había fundado Real Fight Inc. para controlar su propio destino. El problema era que las finanzas eran un desastre. Según los informes de la época, Nate presentó una demanda contra la promotora de boxeo detrás del combate contra Masvidal, alegando que le debían dinero que nunca recibió, pagos escalonados, promesas incumplidas, la misma explotación de la que había huido cuando dejó la UFC. Aparentemente lo esperaba también fuera. Y luego volvió el silencio. Sin contrato, sin un camino claro, solo un hombre que se acercaba a los 40, sentado en algún lugar de Stockton, con una demanda entre manos y un futuro incierto por delante. El deporte que él ayudó a construir seguía adelante sin él. Nuevas estrellas estaban surgiendo, caras nuevas que vendían eventos de pago por visión. Y Nate, el antihéroe original, comenzó a sentirse como una nota al pie de página.
el regreso de Netflix, 16 de mayo de 2026. Y entonces, el 16 de marzo de 2026, apareció un titular que hizo que los fanáticos de las peleas de todo el mundo dejaran de desplazarse por sus pantallas. Se anunció que Díaz regresaría a las MMA bajo el sello de Most Valuable Promotions en el MVP MMA 1 contra Mike Perry el 16 de mayo de 2026 en el Intuit Dome de Inglewood, California. La promoción de Jake Paul, Netflix, una cartelera impresionante. Nate estaba de vuelta. Dijo, es el momento. No olviden de dónde vino todo esto. Tengo planes de hacer mucho más en los próximos 10 años, sin importar dónde sea. Es hora de volver a subir el listón. Clásico Nate, desafiante, audaz, imperturbable. Y los aficionados querían creerlo. Dios, ¿cómo querían creerlo? Según se informa, Díaz se llevó la mayor paga del evento, a pesar de sufrir la derrota. Las primeras estimaciones indican que cobró entre 4 y 7 millones de dólares en compensación total por la pelea, así que, como mínimo, financieramente fue una victoria. Pero, ¿qué pasó dentro de esa jaula el 16 de mayo? Eso fue algo completamente distinto. Mike Perry dominó desde el primer momento, golpeando a Nate Díaz y ganando por nocaut técnico cuando la esquina de Díaz detuvo la pelea después del segundo asalto. Perry le propinó una violenta paliza que dejó a un Díaz ensangrentado e incapaz de responder a la llamada para el tercer asalto. Un final sombrío para un héroe de culto que regresaba a las MMA tras casi 4 años de ausencia. Perry siguió conectando puñetazos, codazos y rodillazos, abriéndole finalmente una fea herida en la cabeza a Díaz que hizo que la sangre se derramara sobre la lona. Díaz intentó retroceder y limpiarse la sangre de los ojos, pero Perry fue implacable. Un tambaleante Díaz llegó al taburete al final del segundo asalto, pero estaba demasiado maltrecho para regresar, y la pelea se detuvo, silenciada. La multitud que había venido a animarlo, silenciada. Es casi demasiado doloroso escribirlo. Díaz se rompió un dedo en los primeros segundos de la pelea. Lo admitió después. Creo que me rompí el dedo en los primeros 2 segundos, dijo. Estaba pasando demasiado tiempo preocupándome por eso, en lugar de concentrarme en el animal que tenía frente a mí. Y luego, con la sangre aún en su rostro y su esquina a su alrededor, Nate Díaz dijo, voy a regresar y le voy a dar una paliza. Vamos, hijo de puta, nadie me va a ganar 2 veces. Tras la derrota, Díaz descartó cualquier sugerencia de que la derrota debiera llevarlo a retirarse del deporte. Dijo, cuando me retire, no voy a estar lloriqueando por eso. Por ahora, siento que tengo un largo camino por delante y muchas cosas que hacer. Quiere una revancha de inmediato, y tal vez lo diga en serio, pero después de ver lo que pasó esa noche, después de ver la sangre, el tambaleo, la pelea detenida, la esquina tirando la toalla, una pregunta pesa más que nunca. ¿Debería alguien que ama a Nate Díaz permitirle hacer esto? ¿Dónde termina esto? Esta es la realidad que nadie en el mundo de Nate Díaz parece dispuesto a decir en voz alta. La falta de práctica tras 4 años de inactividad fue evidente en ambos asaltos. Sus movimientos eran más lentos y sus reacciones más torpes que las del Díaz de su mejor momento. La transición desde el boxeo claramente le había restado algo de su sincronización en las MMA que un solo campamento de entrenamiento no pudo restaurar por completo. Es un hombre de 41 años con un récord profesional de 21 victorias y 14 derrotas. Ha recibido golpes durante más de 3 décadas de lucha, peleas callejeras de niño en Stockton, miles de asaltos de sparring en el gimnasio de Cesar Gracie, más de 35 combates profesionales, muchos de ellos guerras que habrían retirado a otros hombres tras el primer golpe. Ha recibido golpes de Michael Johnson, Leon Edwards, Jorge Masvidal, Conor McGregor, Jake Paul y ahora Mike Perry. Su cerebro ha sufrido daños que no se ven en los resúmenes de lo más destacado. Conor McGregor recurrió a las redes sociales para burlarse de Nate Díaz por su derrota ante Mike Perry. McGregor, quien tiene su propio y complicado legado, se tomó el tiempo para rematar, y aunque los fanáticos respondieron con fuerza, lo que duele es que la burla perdurará, porque en los deportes de combate, tu última actuación es siempre el recuerdo más reciente. Y en este momento, para toda una nueva generación de fans, el recuerdo más reciente de
Nate Diaz es él sentado en un taburete, cubierto de sangre, mientras su esquina tira la toalla en el escenario de Netflix. A partir de 2026, el patrimonio neto estimado de Nate Diaz oscila entre 8 y 10 millones de dólares, ganados a través de bolsas de combate, bonificaciones y diversas actividades comerciales. No está en la ruina, no es un vagabundo, tiene una hija, mantiene una relación de larga duración con Misty Brown y la pareja dio la bienvenida a su hija el 20 de junio de 2018. Tiene una vida fuera de esa jaula. Tiene la Nick Diaz Academy. Tiene propiedades y negocios en California. No necesita pelear contra Mike Perry por dinero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sigue regresando? Porque Nate Diaz no conoce ninguna otra versión de sí mismo. La jaula no es solo donde trabaja, es quien es. Quítasela. ¿Y qué queda? Un chico de Stockton que nunca encajó del todo en ningún otro lugar. Un hombre cuya identidad está tan ligada a la pelea que sin ella el silencio se siente como la muerte y por eso sigue regresando. Una pelea más, una oportunidad más de sentirlo, un momento más en el que la multitud grita su nombre y todo el mundo está mirando y él es, durante unos cuantos asaltos, exactamente quien siempre estuvo destinado a ser. Eso no es triste, es profundamente, dolorosamente humano, pero también es peligroso. Y la gente que lo ama, los fans, la familia, la comunidad que le entregó la llave de la ciudad de Stockton en diciembre de 2022, esas personas merecen verlo sano. No solo rico, sano. Nate Diaz quiere volver a enfrentarse a Mike Perry después de recibir esa paliza en el MVP MMA 1 en Netflix. Y tal vez la revancha se haga realidad. Tal vez Perry lo logre de nuevo, o tal vez Nate encuentre algo de energía que le queda. De cualquier manera, la pregunta ya no es sobre ganar o perder. La pregunta es sobre lo que todos estamos viendo, y si alguien va a ser honesto al respecto. ¿Qué opinas? ¿Es Nate Diaz una leyenda que merece una oportunidad más de alcanzar la gloria? ¿O ha llegado el momento de que alguien intervenga y diga basta? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios, y antes de irte, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a MMA Rivals para no perderte los próximos.